Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en que me hagan favor de escucharme. Un gran saludo, como siempre, a mis estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y a todos aquellos estudiantes de diferentes facultades aquí en el país y en América Latina, Estados Unidos y España, que nos hacen favor de ver. Hoy vamos a hablar en distintos tiempos de diferentes temas en materia de delitos, en materia de derecho penal. Vamos aquí a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Vamos a poner todo lo relacionado al delito de daño. Vamos aquí con el delito de daño. Recuerden, las personas que me siguen desde los videos anteriores, que yo siempre les he hablado a ustedes de los aspectos fundamentales que debemos utilizar cuando estamos analizando cualquier figura delictiva. Entre los temas que debemos tomar en cuenta está el marco conceptual, eso es fundamental. El marco conceptual lo advertimos a través de la fundamentación legal, es decir, los artículos que nos señalen el Código Penal, cómo se tipifica la figura, el objeto jurídico, sigue aquí con el apuntador, el objeto jurídico, el verbo tipo, los sujetos, el bien jurídico tutelado, la clase de delito, circunstancias modificadoras de responsabilidad penal, la tipicidad subjetiva y la relación con otras leyes. Bien, vamos a ponernos acá ahora, mientras que vemos esta cosa. Vamos a ver dónde está tipificado o cómo está tipificado el delito de daños. En principio tenemos aquí el artículo 230 del Código Penal panameño, que nos señala lo siguiente: quien destruya, inutilice, rompa o dañe cosa mueble o inmueble que pertenezca a otro, sígame con el apuntador o el punto láser, perdón, será sancionado con pena de 1 a 2 años de prisión o su equivalente en días multa o arrestos de fines de semana. Recuerda que la norma penal, su estructura consta de dos partes, una que es el tipo penal y otra que es la punibilidad. ¿En qué parte yo voy a advertir en qué consiste la figura delictiva? Lo voy a advertir simple y sencillamente en el tipo penal. El tipo penal empieza generalmente con un pronombre personal indeterminado. ¿Quién? Quien destruya, inutilice, rompa o dañe cosa mueble o inmueble que pertenezca a otro. Hasta ahí. Todo lo que está en color anaranjado corresponde al tipo penal. Ya aquí me está describiendo en qué consiste la figura ilícita y me está diciendo, me está determinando el marco conceptual. Daño va a consistir dejar sin la efectividad a una cosa que no le pertenece. Daño, el delito de daño implica incurrir en actos que afectan la efectividad de una cosa ajena, ya sea mueble o inmueble, y le afecta, son actos que afectan la efectividad de la cosa, ya que la destruyen, la inutilizan, la rompen,
o la daña. En eso consiste el delito de daño. Dejar sin su efectividad o sin su debido uso una cosa, debido a acciones que incurren con respecto a ella o sobre ella que le ocasionan perder la efectividad o el uso que a esta cosa se le daba. Esta cosa puede ser tanto un bien mueble como un bien inmueble. Quiere decir que yo aquí tengo 4 verbos tipos: destruir, inutilizar, romper o dañar. Destruir quiere decir que ya la cosa nunca más va a poder servir para nada. Inutilizar quiere decir que en principio para lo que la cosa servía ya no va a poder estar al 100%, pero a lo mejor se le podrá dar otro tipo de uso. Romper quiere decir que la cosa se parte, hay que reparar. Dañar puede ser un daño mayor o un daño menor de la cosa, pero todas tienen como denominador común que la efectividad o el uso que la cosa tenía ya no se le puede dar. Es decir, el agente, esta figura delictiva, consiste en conductas que se realizan con respecto a una cosa mueble o inmueble ajena que la deteriora, que evitan que ella cumpla la función para la cual fue hecha. Nosotros vemos aquí en el extremo derecho de su pantalla que un carro se estrella en una casa y ocasionan aquí otras afectaciones. Hubo allí producto de situaciones externas, fenómenos de la naturaleza. Hay un accidente en cadena y los carros se salen de la carretera y afectaron varias casas. Ahora, no vamos a entrar aquí en qué pasa con este tipo de daño, quién tiene la responsabilidad penal, porque no es este el momento, pero es para que ustedes tengan una imagen de referencia a qué se refiere daño, que usted lo pueda ver. Recuerden, son todas aquellas conductas que puede realizar el agente con respecto o que impactan en una cosa mueble o inmueble que le pertenece a un tercero, a otra persona, en este caso a la víctima, y que la han dejado sin que la misma pueda cumplir con la finalidad para la cual fue hecha. Una casa para servir de abrigo a sus habitantes, un carro para transportar, una baranda para cercar una casa o proteger un lugar. La sanción es de prisión, pena de prisión de 1 a 2 años o su equivalente en días, multas o arrestos de fines de semana. Esa es la punibilidad. Nosotros vemos que esta figura delictiva contempla en la segunda parte de este artículo las circunstancias agravantes comunes. 6 circunstancias agravantes comunes. Una, cuando se comete en perjuicio de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, si este carro se hubiese estrellado contra esta casa, porque por ser la casa donde habitaba algún servidor público, su familia, y el servidor público actuando en el debido ejercicio de sus funciones, dio un fallo o una opinión o hizo algún tipo de trámite que le correspondía, la decisión no fue la esperada o la que le gustaba a la persona y por eso decidió tomar esta decisión. La segunda agravante es que mediante intimidación o violencia contra terceros.
va con un bate y le revienta los vidrios del carro. Tercera, con destrucción o grave daño en residencia, oficina particular, edificio o bien público, bien destinado al servicio público, edificio privado o destinado al ejercicio de algún culto, vehículo oficial, monumento público, cementerio o cosas de valor científico, cultural, histórico o artístico. Siento que en este tipo de agravante se considera o se ha tomado en consideración que es un agravante por el tipo de cosa y lo que representa. Cuando son bienes públicos, bienes del Estado, que nos pertenecen a todos y que pueden ocasionar un problema a todas las personas en la sociedad. Eso por una parte. Cuando son edificios, por ejemplo, como un culto, donde las personas van a ejercer un derecho, su derecho al culto, a profesar alguna forma de religión. Otras, por el valor científico que esto representa y la importancia para el desarrollo de la sociedad, para el avance científico, para el conocimiento, cuando es de valor histórico, porque refleja la cultura, la idiosincrasia, la historia de una nación. Cuarto, en una plantación cementera o en las cercas protectoras de fondos agrícolas o pecuniarios, la importancia que tienen las actividades agrícolas, todo tipo de actividad agropecuaria, la producción, lo que se está produciendo allí que va a alimentar a un sector de la sociedad, mediante utilización de sustancias venenosas o corrosivas. Y aquí, en el numeral sexto, el agravante depende o se determina como agravante por el monto cuando supera los 2.000 balboas. Fíjese, aquí en este desastre se superan los 2.000 balboas, independientemente del valor del bien que se haya afectado directamente en la acción. Cuando el daño se ocasione utilizando instrumentos o medios informáticos, computadoras, datos, red o programa de esa naturaleza, la pena será de 2 a 4 años. En todos los anteriores estamos hablando que de una cuarta parte a la mitad de la pena se aumenta. Acá estamos hablando que es de 2 a 4 años con mayor severidad. El verbo tipo, ya lo vimos, destruya, inutilice, rompa o dañe cosa mueble o inmueble que pertenezca a otro. Aquí vemos, destruya, inutilice, rompa o dañe cosa inmueble ajena, cosa mueble ajena. El sujeto activo es indeterminado porque se inicia con el pronombre personal indeterminado quién. El bien jurídico tutelado es el patrimonio económico, el objeto jurídico, la cosa dañada, por ejemplo, una casa, un carro, la casa, como vimos. El objeto jurídico, la tipicidad subjetiva es el dolo, porque esta es una conducta que el mismo tipo penal contempla como dolosa. Clase de delito es un delito doloso, es un delito material porque se requiere el resultado de los actos idóneos, es de comisión y es un delito complejo. Bien, con esto nosotros damos por terminado el conversatorio correspondiente al día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente conversatorio académico.